Clínica de Paz. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, dice de esta manera en la versión Nueva Traducción Viviente. Es una versión un poco diferente a la que usted posee, si tiene la Reina Valera, pero quiero leerla en esta versión porque da mucha claridad y se alinea al mensaje que hoy queremos transmitirle a todos. Dice de esta manera: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¡Qué poderoso! No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Qué poderosa versión de Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y resalto que dice: deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y de eso se trata la enseñanza de este día, de dejar que el Señor, con la ayuda de su palabra y con la iluminación de su Espíritu, pueda usted reconocer y descubrir lo que está en el lugar más íntimo de su ser, para sacarlo a la luz y de esa manera lidiar con la situación que le aqueja. Dice la neurocientífica Caroline Leaf que el camino de la sanidad es el camino del dolor. Es decir, cuando nosotros estamos pasando por dolor emocional, lo menos que queremos hacer es afrontar el dolor que estamos pasando, y entonces lo ignoramos o buscamos escapismos para sentir alivio momentáneo y nunca lidiamos con la raíz del problema. Con la ayuda del Espíritu Santo, mi esposa y yo vamos a darle algunas estrategias para que usted pueda sacar a la superficie la raíz del problema, de lo que le aqueja emocionalmente. Usted en el Señor, como hijo o hija de Dios, es salvo. Si parte de esta tierra va al cielo, pero eso no significa que no esté pasando un dolor emocional. Usted tiene que afrontar, reconocer, lidiar con lo que está ocurriendo para poder ser sanado y aplicar la palabra de Dios, que es la que desnuda nuestra vida y saca lo más íntimo de nuestro ser, para nosotros poder lidiar con esto. Digo esto para seguir y darle la oportunidad a mi esposa. En Éxodo capítulo 33, versículo 2 dice: y enviaré a un ángel delante de ti. Esto es Dios, Jehová, hablando a Moisés. Dice: enviaré a un ángel delante de ti para que ustedes posean la tierra de Canaán, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Estos eran pueblos que estaban en Canaán antes que los israelitas la poseyeran. Eran pueblos enemigos. Y 33, versículo 2.
Éxodo 33, versículo 2. Y cada uno de estos nombres representa algo, y ese algo es antagónico para el pueblo de Israel. Ahora, el Señor dijo: yo les voy a enviar al ángel delante de ustedes para echar fuera a todos estos pueblos. Muchas veces en la tierra que Dios te dio hay enemigos en tu alma, tales como la vergüenza, la culpabilidad, el rechazo, la autocompasión, el orgullo, el temor, la manipulación, la falta de perdón, la inferioridad y la inseguridad, entre otros. Le menciono esto porque muchas veces nosotros convivimos con todos estos sentimientos o fortalezas que crean los espíritus inmundos a través de las experiencias que nosotros vivimos en nuestra vida. Alguien dijo: el trauma no es la mala experiencia que tú pasaste, sino lo que dejó esa mala experiencia, la marca que dejó esa mala experiencia en tu alma. Y el domingo pasado dijimos que el Padre ungió a Jesús para sanar al quebrantado de corazón. Sí hay solución para sanar el dolor en tu alma, en tu corazón. Sí hay solución para cambiar el patrón traumático que sufriste en esa mala experiencia, llámese accidente, llámese divorcio o llámese cualquier cosa que has pasado en la vida que ha sido dura. Estoy seguro que con la ayuda de la palabra de Dios, con el poder de su Espíritu Santo y con el ángel del Señor, nosotros vamos a ser capaces de expulsar lo que representa para nosotros al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo, al jebuseo, llámese vergüenza, culpabilidad, rechazo, autocompasión, orgullo, temor, control, falta de perdón, que es muy común, inferioridad e inseguridad. Hoy el Señor nos va a hacer una incisión, una operación guiada por su mano. Y voy a orar que el Señor descubra tu corazón para que venga entendimiento e iluminación a tu mente espiritual y usted de una vez por todas le pueda decir a lo que le está molestando: hoy voy a comenzar a lidiar contigo porque te voy a expulsar de mi vida. Ya estoy cansado de evadirte, ya estoy cansado de tenerte, ya estoy cansado de dar vueltas. Voy a enfrentar, no importa lo que cueste, el dolor que tú me estás causando. Así es, porque el dolor es el camino a la sanidad. Generalmente cuando alguien sufre una herida de algún accidente, duele, pero ese dolor te está llevando a un proceso de sanidad, bien sea en un hueso, en tu cuerpo. Y así son las heridas emocionales. Lamentablemente el dolor es la única vía para poder ser sanado. Porque ¿qué quiere el diablo? El diablo quiere que nosotros suprimamos todo lo que sentimos, lo escondamos y digamos: no, lo voy a ignorar, eso no me va a hacer daño. Pero la verdad del asunto es que en los momentos difíciles es que los traumas van a salir a la luz. Aunque tú creas que no están allí, que no están molestando, porque los estás ignorando, en la dificultad ellos van a aflorar y te van a apoyar y van a decir: todavía estoy aquí, todavía te estoy molestando, porque no has lidiado conmigo. Y una de las cosas o uno de los pasos que tenemos que dar para poder ser sanados emocionalmente es reconocer que estoy pasando por un proceso difícil. No por no ponerme una coraza, sino decir: yo reconozco que estoy pasando por un proceso emocional difícil. Yo reconozco que estoy pasando por esta situación y no lo voy a suprimir, no lo voy a esconder, no lo voy a ahogar, sino que lo voy a enfrentar a la luz de la palabra que descubre todo lo que está oculto, todo lo que está allí arraigado en nuestro interior,
la palabra misma lo rompa, lo quebrante y podamos ser sanados. Amén, amén. Y para lograr eso, lo primero que vamos a mencionar es algo muy importante. Para nosotros poder avanzar hacia la sanidad, si tú estás en un estado de negación, entonces no la vas a poder alcanzar. Tienes que reconocer que tienes un problema y no suprimirlo. La mayoría de las personas que han caído en el alcoholismo o en la pornografía son personas que han tratado de buscar un escapismo para poder tener un alivio momentáneo, refugiándose en el alcoholismo, en las drogas, en algún pecado de impiedad o en la pornografía. Eso es algo que tenemos que tener en mente. Y el asunto de eso, mi amor, es que generalmente a eso es lo que te lleva a suprimir los traumas y las emociones. Te llevan a buscar un escape que generalmente es relaciones tóxicas, personas que no pueden ser, que saben que están con una persona tóxica al lado y no la pueden dejar porque hay un trauma emocional ahí que todavía no ha sido sanado, un vacío que está tratando de llenar con algo equivocado, a veces la comida, a veces el sueño, muchas cosas que te llevan a esconderte detrás de ese tipo de vicios o de cosas negativas. Por eso es que no podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que ignorar lo que yo estoy sintiendo, ay no, yo lo voy a ignorar y eso va a pasar. Como por ejemplo, a mí a veces me duele la cabeza y mi esposo me dice, pero tómate la pastilla. Y yo no, ahorita se me pasa, y yo digo, no, lo voy a ignorar el dolor y así se me va a pasar. Y a veces no sucede. Tengo que hacer algo para que ese dolor de cabeza se alivie. Y generalmente con las emociones es igual. A veces nosotros, por no enfrentar lo que me está llevando a ese colapso, yo digo, no, yo lo voy a ignorar porque ignorándolo se va a terminar, se va a acabar. Pero ese ignorar, aunque usted no lo crea, lo va a llevar a otro hoyo, que es alcoholismo, algún tipo de vicio, relaciones tóxicas que no podemos soltar, entre otros. Y precisamente ese es el primer enemigo, ignorar lo que estás sintiendo. Dios es tan perfecto que nos dio un alma, y esa alma te da la capacidad de sentir. Y cuando tú sientes algo, aunque sea negativo, es una señal de advertencia de algo que usted tiene que solucionar en su vida emocional. Te voy a dar un ejemplo con mi propia vida. El Señor a mí me libertó y me sanó de algo que me molestaba. Cuando yo dormía, nadie me podía despertar porque me levantaba todo alterado. Ahí está mi esposa de testigo, que por muchos años sufrí de esa situación. Yo le decía a mi esposa, cuando me vayas a levantar, no sé qué vas a hacer, pero por favor no lo hagas rápidamente, violentamente, porque me alteraba. Y eso causaba un dolor grande emocional en mi vida cada vez que me pasaba. Y conviví con eso muchos años en mi vida. Hasta que le dije un día al Señor, Señor, yo no nací para estar atado con ninguna atadura de las tinieblas. Reconocí que era un temor que estaba en mi vida y que el Señor había pagado el precio en la cruz, aún por esa situación. Y le oré al Señor y le dije, Señor, tú viniste a sanar al quebrantado de corazón. Este temor que me está molestando, cuando me despiertan de una manera inesperada, no me pertenece. Señor, gracias por tu sanidad. Y hoy puedo testificar, ahí está mi esposa, que a veces ocurre un sonido o algo violento y yo más bien a veces la calmo a ella, porque el Señor ha lidiado con esa área en mi vida. A veces de repente puedo sentir algo, pero inmediatamente en mis pensamientos digo, todo está bien, gracias Señor por tu paz, y puedo lidiar si hay algún tipo de dolor. De repente esto para usted le parece tonto, pero el domingo pasado dije que el dolor de una persona no es el mismo que el dolor de otra persona. Y todos aquí tenemos algo
que debemos llevar a la mesa y sacrificar y decirle: Señor, esto a mí no me pertenece. No me pertenece. Imagínense, mi esposa antes de dormir, para relajarse, ¿sabe qué hace? ¿No? No es nada malo. Ella mete un grito de relajación. Y yo tuve que aprender a acostumbrarme a ese grito, porque eso es lo que ella hace para prepararla para dormir. Imagínense eso. Y yo me levantaba todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ahora dice el grito y yo sigo acostado, ¿verdad que sí? Dios me ha sanado de eso y Dios nos puede sanar de cualquier atadura. Amén. Dios nos puede sanar. Cuando reconocemos y no ignoramos lo que estamos sintiendo. ¿Qué estás sintiendo? Es hora de escribirlo para que tus ojos lo vean. A veces es doloroso no ignorarlo, pero cuando tú dices: lo voy a enfrentar, no con mi propia fuerza, sino con el Señor, con la fuerza del Señor, entonces allí vas a comenzar a ver la libertad. Así es, como decía mi esposo, ese tipo de situaciones son una alerta emocional de que hay algo que está pasando dentro de nosotros. Es como, lo que pasa es que por alguna razón las enfermedades emocionales todavía son un tabú, todavía son poco habladas y se les da poca importancia. Porque, por ejemplo, si yo estoy tranquila y de repente me da fiebre, eso es una señal de mi cuerpo de que hay una infección dentro de mí, que mi cuerpo está batallando con esa infección. ¿Y qué hace usted? Usted se levanta, se toma un acetaminofén, busca un antibiótico, o si persiste, llega hasta ir al médico. Y lo vemos normal. Pero muy poca atención le prestamos a los dolores emocionales. Porque por miedo, hay mucha gente que ignora eso que está sintiendo por miedo a lo que pueda descubrir de sí mismo. Por miedo de que vayan a pensar: no, la gente que va a pensar de mí. Pero el asunto es de que cuando hay algo, hay un dolor, hay algún síntoma, es una alerta, así como la fiebre, de que hay una infección emocional dentro de nosotros que tenemos que lidiar, que tenemos que sanar. Porque el enemigo lo que quiere es que nosotros estemos presos en nuestra mente, que estemos presos emocionalmente. ¿Por qué? Porque una persona que no está emocionalmente sana es una persona que va a tener problemas matrimoniales, es una persona que no va a tener buenas relaciones con sus hijos, es una persona que no va a ser feliz consigo misma, es una persona que va a tener problemas de autoestima. Y para usted de contar, personas que no duermen bien, personas que sufren de ansiedad, personas que sufren de terror nocturno. Y todo eso son síntomas de que hay una infección en nuestras emociones. Y que Dios es capaz de darte la medicina. Leímos que la palabra dice que Él expone nuestros pensamientos más ocultos. La palabra de Dios es el bisturí que corta, que hace una incisión, saca lo malo y deja lo bueno. La palabra de Dios. Analice qué es lo que le está dañando en su vida y no lo ignore desde este día. No ignores lo que estás sintiendo. Comienza a lidiar con eso, no con tus propias fuerzas, sino con la ayuda del Señor. El segundo enemigo es cuando por orgullo lo suprimes. Cuando por orgullo lo suprimes. A veces el Espíritu Santo me ha mostrado a alguien que está pasando por algún dolor o algún problema, y yo le pregunto: ¿cómo está todo? Y la persona se pone una coraza y dice: todo bien. Y yo le pregunto: ¿estás seguro? ¿O estás segura? Sí, todo bien. Pero sé que algo no está bien, porque el Señor, con el don del discernimiento de espíritus, me está mostrando que algo no está bien. Pero ¿cuál es el problema acá? Que cuando alguien no se quiere dejar ayudar por orgullo, ni el mismo Dios lo puede ayudar. No lo puede ayudar ni el mismo Señor. Entonces usted tiene que estar abierto, por supuesto, a consultar
y hablar el problema con alguien que lo ayude y que pueda traer solución a lo que usted está pasando, no contárselo a cualquier persona. Pero el orgullo muchas veces hace que sigamos con nuestro dolor emocional, porque tu mente te dice, si lo cuentas, esa persona va a tener un concepto diferente de tu vida. Yo solía ser muy perfeccionista, yo solía ser un poco radical acerca de la manera como los demás me veían, hasta que el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo en esa área y a decir, no es lo que tú proyectes, soy yo en ti, tú eres imperfecto, soy yo en ti, no eres tú, soy yo en ti. Entonces a veces nosotros queremos guardar una apariencia y sufrir por dentro todo el tiempo. Tienes un sufrimiento matrimonial, pero como quieres que la gente vea un matrimonio perfecto, una familia perfecta, entonces nunca vas a buscar ayuda. Nunca te acercas a alguien para buscar ayuda y poder ver qué estrategias el Señor te puede dar para restaurar tu matrimonio o para orar correctamente por tu cónyuge. Pero tu propio orgullo te tiene encerrado en tu dolor. El orgullo, no, yo soy cristiano, ¿qué van a pensar si digo eso? Yo soy un pastor o un ministro de Dios, ¿qué van a pensar si yo busco ayuda para mi hijo, para mi hija o para mí mismo? Nosotros tenemos que dejar el orgullo a un lado, porque el orgullo es un enemigo para la sanidad. Dice la Biblia que Dios mira al orgulloso de lejos y al humilde lo tiene de cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no puede alcanzar al orgulloso, lo ama, pero no lo puede ayudar como Él quiere para que sea restaurado. Pero al humilde, al que reconoce su pecado, su problema, su dolor, Dios está allí para alcanzarte y decirte, aquí estoy yo para sanarte y para libertarte. Los cristianos tenemos mucho problema en esta área del orgullo, porque decimos, yo tengo a Cristo y Cristo me redimió de la maldición, y de eso vamos a hablar, y eso tiene un lugar importante en este tema. Pero eso tiene un lugar importante cuando nosotros reconocemos que somos falibles y que tenemos dolor y que en Cristo podemos encontrar libertad, pero no cuando lo decimos desde una plataforma de orgullo. No, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, pero por dentro te estás quemando, por dentro estás mal, por dentro no quieres reconocer tu dolor, tu situación, tu dificultad. Es allí cuando entonces la sanidad del Señor viene a tu vida. Es allí cuando la sanidad del Señor viene a tu vida. Porque es un reconocimiento que me lleva al camino de la sanidad. No es un reconocimiento para yo sentir lástima por mí mismo, para yo tirarme en la cama, sino que es un reconocimiento que me va a llevar a buscar ayuda, que me va a llevar a tratar de servir. El tercer punto o tercer enemigo para reconocer y no suprimir nuestras emociones es cuando creemos que otros son responsables de lo que nos pasa. Y eso es algo muy común, porque la persona que no quiere reconocer lo que está sucediendo generalmente culpa a otros porque tú hiciste esto, o porque Jarvis, tú me hiciste esto, entonces yo por eso estoy reaccionando de esta manera. Yo no estoy tomando responsabilidad de lo que yo estoy haciendo por causa. Steven, el teléfono de tu papá, por favor, mi amor. No estoy tomando responsabilidad de lo que yo estoy haciendo, sintiendo. Si yo quiero pegar un grito o insultar, no, yo te estoy insultando porque tú hiciste esto. No tomamos responsabilidad de nuestras emociones y de nuestras reacciones. ¿Alguien va a leer algo allí? Ok. Entonces, esto es lo que pasa, y hay algo que se llama una persona que vomita emocionalmente. No que ventila, sino que vomita emocionalmente. Y una de las características es que culpa a otros. La persona que vomita sus emociones culpa a otros. Por culpa de que yo fui abusada, por culpa de que mi mamá no me quiso de esta manera, o por culpa de que mi
papá me trató de esta manera, yo soy así. Y es cierto, muchas personas tuvieron un inicio difícil en la vida o tuvieron matrimonios traumáticos, pero no podemos permitir de que esas cosas externas condicionen nuestra conducta y nos hagan actuar y nos hagan daño y nos hagan caminar atados y esclavizados a una emoción negativa. Yo no puedo permitir que yo recuerdo que una vez yo hablaba con una persona que fue abusada y yo le decía, hasta que tú no sueltes eso que te pasó, esa persona va a seguir teniendo poder sobre ti. Esa persona te sigue abusando, aunque ya no te está tocando, emocionalmente te sigue abusando, porque tú todavía no te has dado cuenta que tiene que haber un momento que yo tengo que tener responsabilidad de lo que yo estoy sintiendo. Es verdad, abusaron de mí, pero ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Me voy a ir por un barranco o voy a hacer de los limones una limonada? ¿Qué voy a hacer? Entonces, una persona que no quiere reconocer lo que está pasando siempre va a señalar a otros. No porque mi mamá me pegaba, no porque mi papá se divorció de mi mamá. Y llega un momento, mi hermano querido, de que nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y tomar decisiones hacia nuestra libertad. Esta porción la tomé del libro La batalla de la mente de la hermana Joyce Meyer, y dice así, escuchen bien. Ella dice, yo culpaba de todo a alguien, de las circunstancias que me ocurrían, y dice, yo pensaba que actuaba mal porque había sido abusada. Recuerden que ella fue abusada por su papá por muchos años, y ella escribe, yo pensaba que yo actuaba de esa manera porque había sido abusada, pero Dios me dice, el abuso puede ser la razón por la cual tú actúas de esta manera, pero no permitas que sea una excusa para seguir de esta manera o para seguir actuando de esta manera. Ella escribe, Satanás trabaja en las mentes edificando fortalezas que harán que usted no confronte la verdad. La verdad es la única que nos puede hacer libres, y Él lo sabe. Y dice, yo creo que no hay nada emocionalmente más doloroso que enfrentar la verdad acerca de nosotros mismos y de nuestro comportamiento, porque es doloroso. La mayoría de las personas huyen del dolor. Y dice, es un problema grave, y luego coloca un ejemplo cuando el pueblo de Israel culpó a Dios y a Moisés por su situación. Dice que ellos constantemente evadían su responsabilidad personal de por qué permanecían en el desierto por tanto tiempo. Dios me mostró que esta era una de las mentalidades del desierto más difíciles para vencer. Y dice, una de las razones principales es que ellos permanecieron muchos años dando vueltas y vueltas en las mismas montañas de su vida por causa de sus excusas. Y ella dice, la lista de mis excusas por qué yo me estaba comportando mal y de esa manera era infinita. Y ella decía, si no hubiese sido abusada cuando era niña, entonces yo no tendría este temperamento. Si mis hijos me ayudaran más y más, entonces yo actuaría de una manera mejor. Si Dave es el esposo, no jugara golf los sábados, yo no me enojaría con él. Si Dave no hablara o hablara más conmigo, yo no me sentiría tan solitaria. Si Dave me comprara más regalos, yo no sería tan negativa. Si yo no trabajara, entonces no me sentiría tan cansada y de mal humor. Dice, si saliera más de casa, entonces no estaría aburrida.
Si tuviera más dinero, entonces yo podría tener mi propia casa. Y así sucesivamente. Si tuviera mejores vecinos, entonces, y si tuviera diferentes amigos, entonces actuaría diferente. Ella dice que siempre le echaba la culpa a los demás por su estado de ánimo y por su comportamiento. ¿Cuáles son los qué tal si de usted? ¿Qué tal si otro me prestara atención? Digo esto porque cuando estamos sufriendo de una enfermedad emocional, tenemos la tendencia de echarle la culpa a otros por el estado en el cual nosotros nos encontramos. O de que recaiga la responsabilidad del otro de mi felicidad. Si esa persona hace lo que yo quiero, entonces yo voy a ser feliz. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los qué tal si de usted? Es que mi familia no me presta atención. Es que me pasó esto. Es que si tuviera esto. Es que si en Venezuela los políticos hicieran esto, yo sería feliz. ¿Dónde recae la responsabilidad? Y digo esto porque esto es un enemigo muy potencial para recibir sanidad cuando estamos pasando por un dolor emocional, cuando crees que otras personas son responsables para tú vivir en paz y en felicidad. La neurocientífica Caroline Leaf dice: nosotros no podemos hacer nada acerca del ambiente, de lo que dicen otras personas, pero sí podemos hacer algo para reaccionar de una manera adecuada ante ese ambiente que se está presentando. Allí nosotros tenemos la responsabilidad. Es que si mi esposo no fuera así, si mi esposa no fuera así, si mis hijos no fueran así, están dándole la responsabilidad de tu estado anímico y de tu gozo y de tu paz a otra persona, y allí Satanás conoce tu tecla, tu talón de Aquiles, y por allí siempre te va a atacar hasta que usted despierte y diga: hasta hoy yo voy a permitir que esta persona me afecte, hasta hoy yo voy a permitir que esta conversación me afecte. Hay gente que cuando va al trabajo hay alguien que le saca la piedra todos los días. Usted tiene que decir: hasta hoy yo permito que esa persona controle la manera como yo me voy a sentir. Amén, hermano querido. Y digo esto para saltar al otro punto. Muchas veces cuando estamos sintiendo dolor, queremos cambiar esos sentimientos. Pero el camino de la libertad es cambiar la manera de pensar acerca de lo que estoy sintiendo. Cuando yo comienzo a pensar diferente acerca de lo que estoy sintiendo, entonces es el camino a la libertad, es el camino a la sanidad. Todavía me siento mal en momentos, a veces me siento mal, pero mi mente dice: aunque te sientas mal, Dios está contigo. Aunque te sientas mal, tranquilo, tranquilízate que todo va a estar bien. Aunque tengas un ataque de ansiedad y de pánico, todo va a estar bien, porque ya tú tienes el control en los pensamientos. Y entonces allí comienza el camino a la libertad. Y no le entregues a nadie tu felicidad. Tú eres el responsable de tu propia felicidad, de tu propia paz, de tu propia tranquilidad. Porque en el momento que tú le entregues la responsabilidad de tu paz a otro, va a estar condicionada a lo que esa persona hace. Pero cuando tú decides ser feliz a pesar de cualquier situación, tener gozo a pesar de cualquier situación, y tu confianza no va a estar en sangre y carne, sino que va a estar en Dios, las cosas van a empezar a cambiar. Porque yo no puedo poner mi confianza en mi pareja para que me haga feliz. Yo tengo que poner mi confianza en Dios sabiendo que su gozo es mi fortaleza. Yo no puedo poner mi paz o reposar mi paz en la situación de un país o en la situación de mi casa. Yo tengo que poner mi paz y mi mirada en el invisible que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
Dios, amén. El segundo bloque de esta enseñanza para encontrar el camino de la sanidad es el poder de pedir ayuda. El poder de pedir ayuda. Por supuesto, primeramente pedir ayuda a Dios, pedir ayuda a un mentor, pedir ayuda profesional, pedir ayuda a algún familiar inmediato que tú sabes que te va a ayudar y que no te va a señalar. Nosotros hemos descubierto como pareja el poder mutuo, el poder de la ayuda mutua, porque ambos tenemos una conexión con el Señor. Y entonces, cuando estamos pasando por algún valle de sombra y de muerte, yo tengo ya la libertad de decirle a mi esposa: mira, mi amor, con toda humildad, me está pasando esto, quiero que ores por mí. Eso es humildad. O ella me dice: me está pasando esto, quiero que ores por mí. Y cuando nosotros sacamos del sistema o sacamos del pecho lo que estamos sufriendo, entonces se une el poder del acuerdo. Uno puede hacer huir 1000 y dos pueden hacer huir a 10.000. Y cuando lo sacamos del pecho, entonces viene sanidad a nuestra vida. El poder de pedir ayuda. Esta es una de las áreas donde muchas personas tienen su dificultad para el camino de la sanidad. Les cuesta pedir ayuda. Y eso es parte del mismo orgullo. Les cuesta hablar, les cuesta decir. Nos pasa mucho a los hombres. No es que si yo le digo a mi esposa, mi estándar de macho, de hombre de la casa se va a disminuir. Eso es falso. Usted lo tiene que sufrir solo. Usted puede tener libertad en este día cuando habla, cuando lo saca del pecho, cuando lo saca de su sistema. ¿Por qué? Porque cuando yo pido ayuda, esto te amplía la cosmovisión de la situación por la que estás pasando. Y eso lo sabía David. En el Salmo 139, versículo 23, David escribe: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y este versículo me impresionó. Él escribe: y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino correcto. ¿Cuántos estamos dispuestos a que el Señor desnude nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos diga: aquí estás fallando? No es otra persona, eres tú. Aquí estás dejando de confiar en mí y por eso te sientes preocupado en esa área, porque no sabes confiar en mí en esta área. David conocía eso y él le pedía ayuda al Señor. Lea el libro de los Salmos. Y cuando el Señor le hablaba a David, entonces lo consolaban sus palabras, iluminaban su entendimiento, su cosmovisión de ver las cosas cambiaba. ¿Cuántos alguna vez se han ahogado en un vaso de agua? A ver. Y de repente usted habla con alguien y la persona le ordena las ideas y usted dice: ay, yo me estaba ahogando en un vaso de agua. Porque eso es lo que hacen las tinieblas. Le pinta un escenario en la cabeza de que usted no ve camino de libertad, de que ve solamente es un camino sin salida. Pero cuando usted pide ayuda primeramente a Dios, entonces el Señor ilumina su mente. Una vez el Señor me dio una palabra que la escribí en la pizarra, que está en el cuarto de Steven, todavía está escrita. Y esa palabra fue: con Jesús siempre hay una salida. Atentamente, Dios. Con Jesús siempre hay una salida. Hasta con la muerte, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Pero el enemigo te pinta todo lo malo en la cabeza. Y allí es cuando vienen los colapsos nerviosos. Allí es cuando vienen las depresiones. Porque no le entregaste ese pensamiento a Dios, no buscaste ayuda. Pero todavía en el estado que tú te encuentres, hay solución para tu vida, porque con Jesús siempre
hay una salida. Amén. Amén, 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 mi amor, amén. Así es. Nosotros, cuando estamos pasando por una situación, sea cual sea, la tendencia siempre es aislarnos. Por ejemplo, una persona cuando se ofende en la iglesia, ¿qué hace? No va más a la iglesia. Una persona cuando se pone bravo con un hermano, ya no le habla más nadie de la familia. Y siempre el enemigo tiende a aislarte cuando estás pasando por una situación difícil. Yo siempre he dicho, Satanás siempre trata de cerrarte los manantiales que te van a ayudar a salir de una situación. Por ejemplo, una persona cuando está entrando o está de entrada a una depresión, ¿qué es lo primero que hace esa persona? Que no se quiere bañar, que no quiere salir del cuarto, se acuesta en una cama y no quiere hablar con nadie. Y fíjese que una de las salidas para la depresión es levantarse a hacer lo que tu cuerpo te dice que no quieres hacer. Entonces el enemigo siempre te va a agitar y a tratar de secarte los manantiales que te van a ayudar a salir de esa sequedad emocional en la que tú te encuentras. La persona cuando se siente mal, ¿qué es lo primero que hace? Deja de orar y deja de leer la palabra. ¿Y cuáles son las fuentes de nuestra libertad? La palabra y la oración. Y ahí es cuando nosotros tenemos que doblegar nuestro sentir y decir, Señor, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de hacer esto, pero necesito tu ayuda. Nosotros hace un tiempo estuvimos al tanto de una situación de una persona que cayó en pecado de adulterio. Y esa persona por ese pecado lo perdió todo. Pero no lo perdió todo por el pecado. Perdió todo fue por la manera en cómo afrontó esa situación. Porque la persona, en vez de tomar una actitud humilde, empezó a responsabilizar a los otros por culpa de este, por culpa del otro. Y yo le decía a Harvey, si esa persona hubiese dicho, pastor, estoy pasando, si es verdad, yo fallé. Si es verdad, yo me equivoqué, yo caí, necesito que me ayude a levantarme y a restaurarme. Qué diferente hubiese sido todo. Dios hubiese levantado a esa persona, la restaura y hasta puede restituir lo que esa persona había perdido. Pero a veces, por no saber pedir ayuda de manera correcta, porque podemos pedir ayuda de manera incorrecta. Si pedimos ayuda de manera incorrecta, en vez de salir con un refrigerio, vamos a salir más hundidos. Y hay características de las personas que buscan ayuda de manera incorrecta. Ya hablamos de la primera hace un rato, que culpa a otros por causa de que tú hiciste esto, es por eso que yo estoy reaccionando de esta manera. Pero la persona que busca ayuda de manera saludable no culpa a los otros, sino que asume su responsabilidad y dice, si es verdad, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo lo otro, pero yo decidí actuar con ira, actuar con orgullo, actuar con envidia, actuar en chisme, actuar en ira, tomar la responsabilidad de tus actitudes. Otra característica de buscar ayuda de manera negativa, esa actitud cierra completamente las opciones a Dios para sanar. Si en la iglesia hicieran más servicios, yo estuviera más fuerte en el Señor. Si en la iglesia hicieran más actividades de jóvenes, mis hijos estarían más involucrados. Si en la iglesia hicieran más actividades de niños, mis niños estarían más en la iglesia. Si ese líder no me hubiese hecho eso, no estaría descarriado. Entonces siempre queremos echarle nuestro bagaje a otra persona. A veces hasta Dios. Si Dios hubiese hecho ese milagro. Si Dios me hubiese hecho ese milagro, eso es muy común. Si Dios no me hubiese quitado esto. Lo hacemos con Dios, lo hacemos con la gente y de esa manera nos aferramos al dolor que estamos pasando.
Y antes de proseguir, hay algo muy importante, y es lo que dijo David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Usted tiene que hacer esta oración, todos tenemos que hacer esta oración, porque a veces hay cosas en nuestro corazón que no nos imaginamos que están allí, y están allí, por eso nos sentimos así. En la neurociencia se le llama inconsciente, subconsciente y consciente, que son los tres estados de nuestra mente. El subconsciente es lo que está ocurriendo mientras dormimos y cuando no estamos conscientes. El subconsciente es el puente entre lo inconsciente y lo consciente, y el consciente es cuando estamos despiertos y estamos apercibidos de nuestro medio ambiente. Pero hay cosas en nuestro inconsciente que están grabadas, que no necesariamente están en el consciente o no tenemos conciencia de ello, hasta que el Espíritu Santo nos lo revele y diga: esto es lo que te está dañando a ti. Y tú dices: Señor. Por eso es que Pablo oró y dijo: yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Esa es una oración que siempre hago. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios. Y cuando tú estás en esa posición que tenía David: Señor, examina mi corazón, mi mente, ¿por qué me siento así? El Señor te puede decir: ¿sabes qué? Tú tienes falta de perdón contra esa persona. Y el Señor te lo habla y dice: Y la falta de perdón es una puerta del enemigo para él traer espíritus de tormento, para traer temor, para traer cosas que nos preocupen. La falta de perdón. Mujeres que fueron dañadas por sus esposos, hoy tú tienes que decir: por encima de lo que me hizo, yo lo perdono. Gente que tiene que perdonar a otros. Pastor, ¿cómo usted cree que yo voy a perdonar? No, hay otra cosa que se llama falta de perdón pasiva, que es que está allí, pero yo no sé que está allí hasta que el Espíritu Santo me lo revela. Y cuando estoy con esa persona me siento incómoda, pero es como que asoma la cabecita y se vuelve a bajar. ¿Le ha pasado? Y en esta mañana Dios está diciendo: hay que sanar, hay que sacar esa raíz de amargura, hay que sacar esa falta de perdón, porque si no, no puedes tener sanidad. ¿Por qué me siento tan ansioso y preocupado? Entonces, esa ansiedad te está mostrando que no confías en Dios, en tu salud, que no confías en Dios a tus hijos, vives preocupado, preocupada por tus hijos, que no confías en el futuro, piensas que hay un futuro oscuro para ti, y todo eso está allí adentro y hay que sacarlo. Y el Espíritu Santo está dispuesto a iluminarte en este día y a decirte: toda esta basura está dentro de ti, tienes que sacarla. Toda esta basura. El inconsciente funciona más o menos así. Tú escuchas una canción secular de hace años y cuando la escuchas te da un revueltijo en el estómago porque te trae memorias que tú creías que estaban olvidadas, pero la canción te recordó y trajo al mundo consciente lo que estaba en el inconsciente. Y allí es cuando tú tienes que darle forma con el pensamiento de la palabra de Dios a lo doloroso, al trauma que pasaste, y entonces tú le das forma y cambias la manera de ver el trauma y ya no es doloroso. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para ahora sí saltar al tema y poder avanzar. El año pasado nosotros casi sufrimos un terrible accidente todos, y Alison empezó a llorar en el carro fuertemente. Y vi que por unos días eso marcó en su vida una especie de trauma. Y todavía a veces. Y yo la agarré y le dije: mami, ¿sabes cómo se sana esto? Cada vez que te recuerdes de lo que nos pasó, reemplaza esa verdad
por la verdad de que Dios nos libró ese día. Cada vez que te venga el pensamiento de lo feo, tú vas a reemplazar ese pensamiento feo diciendo, es verdad, esto pasó, pero ese día la mano de Dios nos libró. Ella está haciendo un neurociclo en su mente con la palabra de Dios y está reformando el trauma con una verdad superior que hace que tú veas con otra perspectiva lo malo que te pasó. Y de esa manera viene sanidad en nuestra vida. Podemos renovar nuestra mente según la palabra de Dios. El cerebro es neuroplástico, es decir, se puede darle forma con los pensamientos positivos que nosotros inyectamos a nuestra mente con la palabra del Señor. No importa lo que hemos pasado, en Cristo podemos tener libertad y podemos tener sanidad. Otro beneficio del poder de pedir ayuda es que activa el poder del acuerdo para solucionar el problema. Recuerdo que en una oportunidad mi esposo estaba pasando por un dolor emocional fuerte y él por muchos meses trató de luchar solo con esa situación. Y hubo una oportunidad que me dijo, necesito hablar contigo. Me contó todo lo que estaba pasando, cosas que yo ignoraba. Por ejemplo, él pasó varios días que no podía dormir, se desvelaba de noche, eso le generaba ansiedad y yo no entendía qué estaba pasando. Hasta que él conversó conmigo, se abrió y me contó lo que estaba sucediendo. Cuando él me cuenta eso, yo le doy mi opinión, lo que Dios en ese momento me indicó que le dijera, y lo que de repente para él tomó muchos meses solo. Cuando juntos comenzamos a lidiar el problema, en cuestión de días y semanas fue solucionado. ¿Por qué? Porque activamos el poder de pedir ayuda. Porque eso activa el poder del acuerdo para solucionar los problemas. Jesús dijo, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo con algo en la tierra, es hecho en los cielos. Y cuando una persona pelea sus batallas, puede llegar hasta cierto punto. Pero cuando buscamos ayuda, vamos a reforzar y vamos a unir fuerzas para salir de esa situación. Porque ¿qué pasa? Que a veces nosotros tenemos una cosmovisión del problema, pero cuando buscamos ayuda, esa persona te puede dar otro ángulo a la situación por la que estás pasando que antes no estabas viendo. Esa persona te puede de repente una atadura que está muy fuerte y necesitas que alguien te ore por ti para poderte librar. Mucha gente sufre de adicciones y no son libres por temor, por miedo, por orgullo a buscar ayuda. De buscar a alguien de confianza y decirle, por favor, ora por mí porque estoy atado con la pornografía, o estoy atado, quiero agarrar una botella y emborracharme, o porque quiero hacer esto o hacer lo otro. Mire, no hay muestra de hombría más grande que buscar ayuda. Esa es la muestra de hombría más grande, porque se requieren pantalones, reconocer las debilidades y decir, necesito que tú me levantes porque solo o sola no puedo. Mi esposa dijo algo muy poderoso. Ella dijo, lo que puede tomar meses, puede tomar un día de libertad cuando buscamos ayuda. Y eso es lo que quiere el enemigo, mantenernos allí en un desierto, en el mismo camino, allí sufriendo todos los días. Pero cuando buscamos ayuda en la persona correcta, puede tomar un día para el camino de tu sanidad. Un punto importante en esto que habló mi esposa es esto. A veces nosotros como cónyuge creemos que nuestro cónyuge tiene que leernos la mente y sentir nuestro dolor. Eso nos pasa mucho a las mujeres. Queremos que ustedes nos lean la mente. A veces mi esposa me dice cosas y yo le digo, pero tú crees que yo estoy en tu mente, tienes que decírmelo. No sé qué ejemplo decir, pero me ha pasado mucho. Tienes que decirlo, hablarlo. Porque nosotros los hombres
estamos cableados diferente a el cerebro de la mujer. Científicamente está comprobado. Nosotros pensamos diferente a la mujer. Y la mujer a veces cree de que no sé, por obra y gracia nosotros tenemos que saber lo que ellas estaban pensando. Mujeres no, es difícil saber lo que ustedes están pensando. Hay que hablar. Igual le digo a los hombres, a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y decimos, pero es que ella no ve lo que yo estoy pasando. No, tenemos que hablarlo. Tenemos que decirle, mira, estoy pasando por esto. Estoy pasando por esto, ayúdame. Ahora, le voy a decir algo. A mí me han pasado cosas que yo he ido al Señor y entre el Señor y yo lo hemos solucionado y no he entendido que buscar ayuda en ninguna parte. Pero es parte de buscar ayuda porque siempre tenemos que buscar primero a Dios. Allí es que tenemos que ir siempre. Y hay problemas que usted va a solucionar a solas con Dios. Usted no tiene que contárselos a nadie. Pero hay asuntos, hay problemas. Y por eso es que nosotros somos un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo. Y por eso dice orar los unos por los otros para que seáis sanados. Es decir, Dios constituyó una manera de recibir sanidad a través del cuerpo de Cristo. No podemos ignorar eso. Y cuando buscamos a esa persona correcta para que ese problema sea tratado, entonces hay ayuda disponible en el cuerpo de Cristo para tu vida. Yo tengo mi mentor, se llama Clayton Robertson. Y cuando yo tengo una situación, sea personal o ministerial, yo agarro mi teléfono después de orar y le digo, estoy pasando por esto, ¿qué consejo me das? Los llaneros solitarios mueren rápidamente. Los llaneros solitarios, los que se creen espirituales, súper espirituales. Hermano, yo le voy a decir algo. Los cristianos que yo he conocido, que han sido pocos, que se creen siempre súper espirituales, disculpe la expresión fea que voy a usar, pero es la más clara para esto. Los cristianos, los pocos cristianos que yo he conocido que se creen súper espirituales y que no tienen fallas, son los que han pujado las lombrices más grandes. Son los que cuando caen en pecado hacen lo peor. Cuando usted ve a un cristiano que es estricto, religioso y todo el tiempo está corrigiendo a la gente, ¡ay! Pablo le dice a Timoteo, da gracia, extiende la gracia hacia los demás. ¿Ha conocido a esos cristianos que todo es un machetazo? Usted no puede hacer nada, pues eso es del diablo, eso no es de Dios. Mira, y se creen súper espirituales todo el tiempo. Y eso no lo puedes decir. Ay, llevaste al cine a tu hijo a ver una película. Uy, ¿qué película vio? Todo es súper religioso, santo, espiritual. Esas personas cuando hacen algo, hacen lo peor. Porque tenían reprimido muchas cosas allí y no eran humildes y no dejaron procesarse por el Señor. Y todo el tiempo esas personas reciben lo que han sembrado, que es juicio todo el tiempo con las personas. Es verdad, hay cosas que tienen su lugar que no son santas, pero tenemos que tener cuidado con una mentalidad de juicio. Amén. Otro punto que se da por el poder del acuerdo o el poder de pedir ayuda es que revela la naturaleza del conflicto y abre la puerta para que la gracia de Dios se manifieste. Dice la palabra de Dios, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona en ti. Y cuando nosotros buscamos ayuda en Dios, Él te va a revelar por qué está pasando lo que está pasando y su gracia te va a fortalecer en esa situación. Exactamente. Mi esposa tiene algo en este punto, bueno, creo que me sigue bien, vamos a dejarlo aquí para el siguiente punto, pero esta parte que revela la naturaleza del conflicto, sí, pero bien, que revela la naturaleza del conflicto y abre la puerta para la gracia de Dios, es una vez que usted descubre la cosa o las cosas que le están afligiendo, porque pueden ser varias. Ejemplo de lo que escribí acá:
Usted puede ser una persona que sufre de vergüenza por lo que hizo en el pasado. Usted puede ser una persona que sufre de culpabilidad. Se siente culpable todo el tiempo por algo que ocurrió. Por ejemplo, hay padres que han perdido a sus hijos y pueden decir, si yo hubiera hecho esto, ese pensamiento siempre está allí, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiese hablado con él, si yo, y ese pensamiento de culpabilidad está allí y te daña y es como un aguijón en tu corazón. No, tú tienes que soltar eso. No hay nada que tú no pudiste hacer, ya ocurrió y tienes que entregarle esa carga a Dios. Y entonces Él te va a sanar. Culpabilidad, rechazo, personas que siempre están con un espíritu de rechazo. Ejemplos de rechazo son aquellas personas que todo el tiempo se sienten inferior a los demás o atacadas. Ejemplo, alguien está hablando de un tema, inmediatamente lo agarran para ellos. No, eso está hablando mío, eso es rechazo. Todo lo toman para ellos. ¿Ven? Todo es por ellos. Siempre son conflictivos en las relaciones interpersonales. Es decir, llegan allí y siempre crean un conflicto por el rechazo. Y mucha gente tiende a rechazarlo porque trae ese rechazo desde la niñez. ¿Ve? Me siento rechazado por el padre, por la madre. Todo eso encuentra sanidad en el Señor. Y eso es algo muy importante. Yo tuve que lidiar con el rechazo por mucho tiempo. Cuando supe luego que mis padres trataron de abortarme, eso trae rechazo en algún nivel y fue algo con el cual yo tuve que lidiar. Y bueno, el Señor, cuando lo traes a la mesa, Él te ayuda y Él te restaura. Amén. Así que no viva rechazado todo el tiempo, es conmigo. Y yo, como yo lo llamo el espíritu de Calimero. Fui yo, todo yo, un espíritu víctima. Nadie me quiere y usted no puede vivir en esa autocompasión, en ese lago, en esa laguna. No, el Señor te hizo hermoso. Tú eres pueblo santo, tú eres linaje escogido. Amén. Tienes que tener una estima balanceada, ni muy alta ni muy baja, en el estado correcto. Y esa estima la balancea nuestro Señor en nuestra vida. Autocompasión, orgullo, temor a algo, temor a las tinieblas, temor a que me pase algo, temor a que me enferme, temor a las finanzas, manipulación. Personas que les gusta manipular, controlar todas las situaciones, ellas quieren manipular, quieren controlar. Esposas que controlan y manipulan a sus esposos todo el tiempo. ¿Ve? Discúlpenme las esposas, pero las esposas que quieren llevar los pantalones en la casa, no es así. Usted tiene que tener un espíritu de sumisión y romper con esa manipulación que quizá vio en su hogar paternal y lo está reflejando ahora en su matrimonio. Falta de perdón es algo terrible, la falta de perdón, la intriga, el chisme, los celos, todas esas cosas son destructivas. ¿Ve? Hay un grupo y siempre hay celos, siempre hay intriga, falta de perdón porque me hirieron. Observa bien tus palabras son la pista más segura para llevarte al dolor que estás sufriendo. Si usted habla mal de alguien todo el tiempo, posiblemente tiene falta de perdón contra esa persona. Inferioridad e inseguridad, personas que son inseguras. Todo esto trae dolor y trae mucha aflicción a nuestra vida emocional, pero cuando lo descubrimos, cuando el Señor revela la naturaleza del conflicto, entonces es la puerta para que la gracia de Dios se manifieste. Y con esto saltamos al otro punto. ¿Cuántos se están edificando en esta mañana? Amén. Estamos detallando bien todo porque esto es una operación que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y los médicos tienen que hacerlo con cuidado, con cuidado. Entonces, cuando Dios me revela la naturaleza del conflicto, ¿qué digo yo? Sí, Señor, es verdad, tenía falta de perdón, perdóname por eso. Hoy me basto en tu gracia para que tu poder se manifieste y se perfeccione en mi debilidad. Lo que dijo Pablo con el famoso aguijón de Pablo. Señor,
yo me basto en tu gracia. Es verdad, tengo esta debilidad, la reconozco, te pido perdón, pero pido que tu gracia se fortalezca en mi debilidad. Sí tengo esta debilidad, pero tu poder se perfecciona en esta debilidad. Y cuando yo reconozco que su poder y su gracia está en mi debilidad, entonces yo me hago fuerte y el enemigo no me puede dañar más por esa área. Amén. Y el último punto es, para recibir sanidad emocional, es que Satanás obra en lo secreto y Dios obra en la luz. Recientemente, muchos vimos en las noticias un triste suceso de un niño de 12 años que por mucho tiempo estaba sufriendo siendo víctima de bullying. El niño tomó un suéter, se ahorcó, sus padres lo llevaron al médico, lo hospitalizaron y creo que duró, no sé, como 3 días y lamentablemente el niño falleció. Y la moraleja de esta situación fue que el niño nunca buscó ayuda, nunca buscó a papá y a mamá para decirle lo que estaba pasando, nunca habló con su maestra, nunca habló con nadie para él poder salir de esa situación. Y quizás si él hubiese hablado con una persona, todo hubiese cambiado y de repente ese niño estuviese vivo hoy en día. Un niño precioso que ya hoy no está porque no buscó ayuda. Y a veces creemos que no, pero esto es una bobería, ¿para qué me voy a buscar ayuda? Si te duele, no es una bobería. Si te está afectando, no es una bobería. Si no te está dejando dormir, si te tiene amargado o amargada, no es una bobería. Que te quedes todo sembrado. Si esto que me está pasando me duele, no es una tontería. Es algo que tengo que sanar, que tengo que sacar, que tengo que lidiar para yo poder avanzar y seguir adelante. Satanás obra en lo oculto, en la oscuridad. Es decir, a él le conviene que no busquemos ayuda. A él le conviene que nos encerremos en un cuarto. A él le conviene que no hables con nadie, porque en ese ambiente, en esa plataforma es en la que él se mueve y en la que él puede hundirte más. Pero Dios no, Dios obra en la luz. Cuando tú, como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad te hace libre. Y cuando nosotros sacamos a la luz lo que estamos pasando, entonces vamos a ser verdaderamente libres. Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Tienes que saber siempre que lo que el enemigo quiera hacer nunca podrá apagar la luz que Dios ha puesto dentro de ti. Hay un versículo poderoso, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es Dios de luz. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la verdad? En Dios. ¿Cómo la obtenemos? Buscando ayuda en Dios o en alguien que pertenezca al cuerpo de Cristo, alguien profesional. El domingo pasado mencioné a mi querida amiga que conozco desde hace muchos años, la pastora Marina de Peñalosa, y ella es una excelente profesional, pastora, psicólogo, y ella es una bendición para nuestra familia, y creo firmemente de que para muchos lo será, y la recomiendo con los ojos cerrados, como dicen por allí. Si usted tiene algún conflicto emocional, ella le va a ayudar muchísimo con la ayuda del Señor. Tengo acá algunas recomendaciones para desintoxicar nuestra mente. Y número 1 es respirar en forma consciente. A veces cuando nuestras emociones están alborotadas, que la hormona del cortisol está muy alta dentro de nosotros, tómate unos segundos para respirar, unas respiraciones profundas, exhalaciones profundas. Mira, el Señor sopló en nosotros aliento de vida. Y a veces yo he estado en momentos difíciles y yo le digo al Señor: Señor, yo respiro tu paz y yo exhalo
todo lo que esté pudiendo sentir en este momento, si es algún enojo, si es algún estrés, alguna presión, Señor, yo respiro tu paz y hago así. Y exhalo todo lo que me está dañando, porque Él sopló en nosotros aliento de vida. Amén. Hay algo aquí que quiero acotar. La famosa respiración 4-6-8 es muy efectiva. Esa respiración a mí me pone, porque es que este señorito, yo le digo, ya se despertó el toro, porque yo respiro consciente, pero yo lo hago suavecito. Él no, él es el toro que hace y yo y después dice, entonces, ¿por qué yo pego el gritico antes de dormir? Sí, la 4-6-8 es, usted inhala por la nariz 4 segundos, 6 segundos lo mantiene en su estómago y 8 segundos lo exhala. Es un método de respiración muy buena, y aunque usted no lo crea, es poderosa, y Dios nos ha dado la respiración para administrarla correctamente. No estoy hablando de yoga, estoy hablando de respirar correctamente. Y la respiración ayuda a la presión arterial, ayuda a resetear el sistema nervioso parasimpático. Es decir, nosotros tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático reacciona ante la amenaza, pero si queda y permanece el sentimiento de miedo o de nerviosismo, usted puede activar el sistema nervioso parasimpático con una respiración consciente, y eso lo ayuda muchísimo. La respiración es algo... Otra recomendación es orar, así sea 20 minutos al día, conmigo. No hay mejor lugar que ir al Señor para echar todas nuestras cargas y nuestras ansiedades sobre Él, porque dice su palabra que Él cuida de cada uno de nosotros. Y aunque usted no lo crea, mire, Dios ha puesto en la Biblia disciplinas que no solamente nos ayudan espiritualmente, sino que también ayudan a nuestro cuerpo físico. Fíjense que el ayuno es una práctica espiritual que nos fortalece espiritualmente, pero también resetea nuestro sistema digestivo y nuestro cuerpo para que Él agarre y desintoxique el cuerpo de toxinas que puedan estar allí. Y hay disciplinas espirituales que Dios las ha traído también para nuestro beneficio físico y emocional. Otra recomendación es caminar descalzo en la naturaleza, en la grama. Eso lo llaman el grounding, de yo poder caminar en la naturaleza y conectarme para yo drenar. Miren, nosotros somos personas que estamos cargadas eléctricamente, por eso es que a veces nos tocamos y ¡ay! Porque estamos cargados eléctricamente, y a veces el caminar descalzo ayuda a que tú puedas drenar todo ese exceso de carga que puedas tener en el cuerpo. Otra recomendación es practicar deportes al aire libre, leer un buen libro, reunirte con amigos divertidos, personas, no se vaya al chismoso, al que se queja todo el tiempo, al que usted sale de ahí en vez de salir contento, sale como que con más peso. No, vaya amigos que usted sabe que lo van a ayudar a ventilar o a salir de esa situación en la que usted se encuentre. Otro también es realizar un detox de la tecnología, al menos un día a la semana. Un día a la semana apague ese teléfono y olvídese de redes sociales, de WhatsApp. Yo anhelaría que WhatsApp le colocara la opción de uno apagarla, de que uno apague y que pueda seguir usando el teléfono, pero que no te llegue nada, porque a veces es necesario. Y como no existe, entonces usted una vez a la semana apague ese teléfono y olvídese del mundo exterior y concéntrese en buscar de Dios, en hacer algo que le nutra. Otra recomendación para desintoxicar la mente es dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Hay gente que tiene colapsos emocionales porque no duermen bien. Y aunque usted no lo crea, el no dormir bien afecta muchísimo emocionalmente, altera el sistema nervioso.
Y otra recomendación es apagar la señal de Wi-Fi en la noche antes de dormir. Amén. Reemplace hábitos tóxicos por hábitos saludables. Deje de comer tanta comida chatarra y coma saludablemente. Es decir, usted puede darse un gustico a la semana, un gustico, pero si usted come de los 7 días, come 6 días chatarra y un día saludable, no va a formar un hábito. Es al revés, comer más saludable durante la semana y puede darse 1 o 2 gustos durante la semana. Agregue una rutina de ejercicios. ¿Ve? Está comprobado que cuando hacemos ejercicios, yo comencé hace más de un año haciendo ejercicios en la mañana y está comprobado de que mientras te ejercitas, el cortisol está balanceado, tu hormona del cortisol está equilibrada y ayuda para el resto del día. Entonces todas estas cosas son muy importantes y que a veces en el pueblo cristiano no se enseñan, no se dicen, y unido con la palabra de Dios, con lo que el Señor nos ha dado, ¿no? En estos días decía, nosotros somos un ser tripartito, espíritu, alma y vivimos en un cuerpo. Entonces hay personas que cuidan el espíritu, pero no cuidan el alma. Hay gente que cuida el espíritu y el alma, pero no cuidan el cuerpo, y entonces mueren jóvenes o terminan sufriendo de enfermedades como diabetes y otras cosas por malos hábitos, presión arterial alta y por malos hábitos que durante muchos años han cultivado en su vida. Espero que esta enseñanza le haya traído libertad, un poco de guía. Sé que en 1 hora y algunos minutos no es suficiente, pero es una guía para que usted pueda entender y saber que nuestro Dios puede solucionar su dolor, su conflicto, no importa lo que usted esté pasando. El Padre ungió a Jesús para sanarnos de todo dolor en el corazón. Amén, hermano querido. Y recuerden que Satanás siempre obra en la oscuridad. Así es. Pero como cantaron los muchachos temprano, que esa canción me gusta mucho, que dice: yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Dios siempre todo lo hace bien, lo hace perfecto. Y todos nosotros somos en nuestras imperfecciones, Dios nos hizo perfectos. Así que si estás pasando por una situación difícil, busca ayuda, primeramente de Dios. Pero si todavía en Dios sientes que todavía ese rompimiento no ha venido, es porque de repente necesitas un apoyo de otra persona. Porque uno hace huir 1000, pero 2 pueden hacer huir legiones. Así que activemos el poder de buscar ayuda, de reconocer y no suprimir lo que estamos pasando, y de saber de que cuando la situación me está llevando al oculto es porque es el mismo diablo tratando de arrinconarme para que yo no sea libre de esa situación. Como padre, para ya terminar, si tú ves que tu hijo no quiere comer, no quiere salir del cuarto, no está actuando normalmente como él actúa, tu deber como padre es preguntarle: papi, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí para ayudarte. Mami, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí para ayudarte. Cuando te sientas mal, yo estoy aquí, confía en mí. Usted tiene que no ignorar las señales de advertencia, porque ¿qué pasa? Que un adolescente adolece, y valga la redundancia, de la resolución de conflictos, y a veces lo pequeño que está en su mente para él es una montaña, y se necesita la intervención de un adulto para ordenarle sus pensamientos y zapatear las tinieblas y decirle: hey, ¿qué te pasa? Pero entonces usted como padre no puede ignorar las señales de advertencia que su hijo está presentando, porque eso lo puede llevar a cosas peores. Y bueno, por algo insignificante, como habló mi esposa del niño que estaba sufriendo bullying, para él quizá eso era un temor que no se podía vencer, pero solamente con un reclamo en la dirección se pudo solucionar el problema, pero el niño nunca habló.
niños, adolescentes, adultos que me están escuchando, es sumamente importante pedir ayuda a Dios, y Dios te va a colocar la persona adecuada para sanar tu corazón. ¡Aleluya! Póngase de pie y vamos a cantar. Yo sé que todo va a estar. Mm-hmm.